Bien, entonces como habíamos dicho, hoy vamos a ver manejos de archivo en Java. Vamos a hacer un ejemplo medio que normalito de entrada de datos y salida de datos, pero únicamente manejando archivos de acceso aleatorio. Ya después de ver esto vamos a ver partición de archivos. Entonces les voy a pedir que por favor abran su editor de texto. En la mayoría de nuestros casos estamos manejando JCreator. Bien, vamos a presionar Control N para crear un nuevo archivo. Para manejo de archivos vamos a necesitar tres archivos, ¿sí? Uno principal, ya saben, el habitual, ¿no? Una main class, y dos Java class. ¿Ya? Empecemos con una Java class. Bien, acá vamos a modificar la ubicación. Clase 05. Le hacemos clic, le damos a aceptar y le vamos a decir que esta se va a llamar persona, ¿sí? Persona, pero con mayúscula la primera. Siempre el nombre de las clases debe ser con mayúscula la primera letra. Y le damos en Finish. Antes de crear la siguiente, vamos a decir que para manejo de archivos vamos a necesitar tres archivos, hemos dicho, ¿no? Ya, el primero va a ser para el manejo de qué tipo de registros vamos a manejar en nuestro archivo. En este caso vamos a manejar los registros, o sea, los datos de una persona. Entonces vamos a necesitar una clase persona. Esta clase persona va a contener los datos de una persona, o sea, digamos su nombre, su carnet de identidad o su edad, etcétera, ¿no? Y además de esto va a tener algunas operaciones que solamente se van a poder hacer con los archivos. O sea, estamos hablando de grabar o de plano leer, ¿no? Esas son las únicas operaciones que se puede hacer con un archivo. O sea, dado un archivo, digamos que este archivo al principio, obviamente todo archivo está vacío. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos estos nuestros datos de nuestra persona, ¿qué vamos a hacer con esos? Pues los vamos a grabar en un archivo. Y si queremos rescatar esos valores desde el archivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer estos registros del archivo, así. Entonces, esto es lo que va a tener esta clase, ¿ya? Luego vamos a tener una clase para el manejo del archivo en específico, que se va a llamar, digamos, esta clase puede llamar archivo, ¿ya? En esta clase lo que vamos a poder hacer va a ser poder agregar un nuevo registro, ¿sí? Al archivo. O sea, una persona vamos a agregar a este archivo. Ya, pero primero anotaremos, aunque creo que no es tan importante. Este archivo va a tener como una variable que suele llamarse arch, que nos va a permitir manejar archivos, ¿sí? Esta variable nos permite abrir un archivo, cerrar un archivo, grabar datos dentro de un archivo, etcétera. Y aquí ya las operaciones que vamos a poder hacer con esto va a ser añadir registros al archivo. ¿Qué registros? Pues los registros de una persona, ¿no? Que no hay que confundirse con estas funciones de grabar y leer. Esta función de grabar va a poder hacer los pasos más específicos que se tiene que hacer para poder grabar cada uno de los datos de esta persona. Es decir, la función grabar me va a servir para grabar el nombre, el carnet y la edad, así un poco más específico. Y luego nosotros en la función add vamos a llamar a esta función grabar. O sea, hacerlo un poquito más fácil, más simple esos pasos, a partir de dos pasos, ¿ya? Después vamos a tener obviamente una función para mostrar todo el archivo, todo el contenido del archivo, se puede llamar reporte. Y como ya sabrán, en reporte vamos a utilizar la función leer, ¿no? Cuántas veces la cantidad de registros que tenga nuestro archivo. Y ya creo que con esas funciones ya podemos ver el manejo de archivos en Java. Bien, ya tenemos nuestra clase persona y nos crearemos nuestras otras dos clases más, ¿ya? Otra Java class, le damos en Next, en la misma ubicación, y esta se va a llamar archivo, ¿ya? Le damos en Finish y ya está. Y una más, vamos a crear una main class. Principal, digamos. Principal. Y ahí está, ¿no? Bien, ya tenemos nuestras tres clases. Empecemos con nuestra clase persona. Vámonos a la clase persona. Ahí lo vamos a borrar un poco los comentarios, que no son tan necesarios tenerlos. Y vamos a empezar a hacer ya el código.
Para manejo de archivos vamos a necesitar importar algunas cuantas cositas nuevas. Vamos a irnos a Java. Podríamos importar Java punto y ya, todo, sí, pero para no hacer muy pesado la carga de archivos, es recomendable ser un poquito más específicos y solamente importar algunas cosas. En este caso vamos a importar el lang y también vamos a importar java.io y de ahí vamos a importar todo, ¿ya? Solo esas dos cositas. Bien, ahora como estamos en persona, ya, estamos en persona, ¿no? Vamos a decirle qué es lo que va a tener esta persona, qué datos. Si recuerdan, nosotros habíamos dicho qué persona va a tener nombre, CI y edad. Tal vez podría tener algunos otros datos más. Empezamos con el nombre. El nombre es un string, ya es de tipo string. Y lo vamos a denotar como público, ¿sí? Una variable que va a ser pública. Luego vamos a hablar de eso. ¿Ya? Luego vamos a denotar, a ver, ¿qué más? Hablemos del cargo que podría ocupar una persona, ¿ya? Dentro de una empresa, una universidad, digamos, nosotros somos estudiantes. Las personas que dictan clases pueden ser docentes, digamos, ¿no? Algo así, ¿ya? Y si nosotros no le ponemos public por delante, esto se asume, ¿ya? Así que nosotros podríamos solamente poner int, o sea, int CI, digamos, ¿no? O int la edad, eso es lo que nos faltaba. De esta manera estamos diciendo que estos también van a ser públicos. Si nosotros no ponemos public por delante, pues lo asume por defecto, ¿ya? Luego tenemos la clase constructora, creo que no la vamos a utilizar. Y ya vámonos a la función para poder grabar estos registros, ¿no? Tenemos una función para grabar y otra función para leer estos registros. Pongamos entonces public. La función grabar no me va a devolver nada, así que le vamos a dar void. Le vamos a dar grabar. De hecho, le vamos a pasar un random access file como parámetro y le pasamos ahí cualquier nombre. En otras palabras, necesitamos saber a qué archivo vamos a grabar este registro, ¿ya? Entonces, por eso estamos pasando como parámetro este archivo, ¿ya? Luego vamos a decir x. No, de hecho todavía. Acá muy importante el orden en el que yo grabé los datos dentro del archivo. Y nosotros vamos a grabarlos en el mismo orden que están acá, ¿ya? O sea, nombre, cargo, luego el carnet y luego la edad. Así en ese orden vamos a grabar los registros. Un registro va a estar conformado por estos datos en este orden. Ahora, ¿cómo nosotros grabamos un string en los archivos? Esto es un poquito difícil, un poquito diferente a grabar enteros o floats o chars, ¿sí? Para poder grabar un string dentro de los archivos, tenemos que hacer 3 pasos, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque los strings no tienen un tamaño definido. Su tamaño está en función a cuántas letras o caracteres tenga este string, ¿ya? Mucho depende de eso, así que vamos a hacer los siguientes pasos. El primer paso va a ser declararnos un byte, ¿ya? Digamos, le vamos a poner un nombre referencial, nom, digamos, medio que se parece, ¿no? ¿Ya? Un array de bytes, ¿ya? Porque cada byte va a contener uno de los caracteres de este string. Esto va a ser igual a new byte, al igual como en los enteros, ¿no? Solo que en vez de int le estoy poniendo byte. Y le vamos a decir que va a tener un tamaño máximo, digamos, de 20. O sea, hay que volverlo, como es dinámico el string, hay que volverlo estático, ¿ya? En otras palabras. Luego, acá le vamos a decir nombre, y este es el segundo paso. Vamos a transformar este string a byte, o sea, lo que está en nombre va a ir a nom ahora, ¿ya? Entonces le vamos a dar getBytes. Bien, el primer parámetro es desde qué posición, o sea, desde la posición 0 de este string que vamos a recorrer, hasta qué posición, o sea, hasta la última posición del string, que sería nombre.length, ¿ya? Length. De esa forma vamos a la última posición. Ahora, el otro parámetro es qué byte, cuál es el byte al que se va a ir este string. El byte al cual se va a ir se llama nom, entonces le ponemos ese nombre, ¿no? ¿Notan? Así se llama este byte, nom. Y el último parámetro es, le vamos a poner que va a ir desde la posición 0 de este byte, o sea, 0 le ponemos, ¿ya? Ahí. Y le ponemos punto y coma y ya está.
ahora que ya hemos transformado nuestro string a byte, lo que vamos a grabar en el archivo va a ser ese byte. Entonces vamos a ponerle x, recordar que x es nuestro archivo, ¿no? Aquí está x. Entonces ponemos x.write, ahora sí podemos escribir, write, y le pasamos este nom, ¿ya? De igual forma lo vamos a hacer con cargo, así que vamos a copiarnos estos 3 pasos y vamos a ir reemplazando un poco. En vez de cargo, que se llame CA, ¿ya? K. Aquí en vez de nombre le vamos a poner cargo, ¿ya? Aquí cargo, aquí CA, y listo, lo demás se queda tal cual, y aquí vamos a escribir CA, ¿ya? Así. Nuevamente entonces, declaramos nuestro byte, y con todo este chengo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo es pasarle o convertir un string a byte. Luego ese byte lo copiamos en el archivo, o lo escribimos, ¿no? Listo, ahora será lo mismo para el caso de los int, porque estos son int, ¿no? ¿Será que tengo que hacer igual un byte y luego pasarle de ese int a ese byte y luego escribirlo recién? Afortunadamente no, solamente estos 3 pasos aplican cuando es un string, ¿ya? Y si es un int, ¿qué debo hacer? Pues únicamente vamos a hacer x.write int. En el caso de los enteros, si yo quiero escribir floats, yo pongo write float, y así sucesivamente. Entonces ponemos write int y le pasamos ahí nuestro entero, que en nuestro caso es ci, ¿ya? Y luego ponemos x.write int para el que nos falta, ¿no? La edad. Listo. De esta forma ya hemos escrito nuestro primer registro, paso por paso, a nuestro archivo. Ahora existe una función más, que es grabar, pero me gustaría hacerlo después. Antes de hacerlo todo a lo loco, primero vamos paso por paso. Grabaremos registros dentro de nuestro archivo, y eso que se entienda, ¿ya? Para no ver un montón de código y que luego no se entienda, ¿ya? Ahora vamos a ir a nuestra clase archivo, ¿ya? Y de igual forma, como aquí vamos a manejar archivos, vamos a importar algunas cositas que pues necesitamos. Vamos a darle un import java. Podríamos poner asterisco y nos ahorramos un montón de pasos, pero veamos nomás qué es lo que necesitamos. Punto asterisco, otra vez el lang. Luego el import java.io. Asterisco. Creo que el útil más, sí, a ver, el útil más vamos a necesitar. Import java.util para utilizar el escáner, ¿no? Podríamos poner aquí escáner o poner el asterisco también. Y también vamos a utilizar manejo de interfaces dinámicas por ahora. Entonces para eso vamos a importar java. No, Java, esto no es de Java, esto es de Javax. Swing. Y podemos poner igual asterisco acá, o podemos decirle que vamos a utilizar solamente el JOption pane. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Pero también funciona si le ponen asterisco. Ahora, habíamos dicho, si recuerdan, que nuestra clase archivo solamente va a tener una variable, arch, ¿ya? Entonces vamos a declarar esa variable, vamos a decirle que va a ser de tipo random access file, y se va a llamar arch, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a construir nuestras funciones. Una función para añadir y una función para mostrar el reporte. Empecemos con la función para añadir. Public void, no me retorna nada, y le damos add. Listo. Ya aquí ya mucho depende. Le vamos a decir a esta función add que va a recibir como parámetro un valor n, digamos. Ya en nuestro caso podría ser esto muy diferente. Este n va a representar a la cantidad de registros que yo quiero leer dentro de mi archivo, ¿ya? Y luego le vamos a pasar, esto sí es obligatorio, un parámetro string, el que va a ser el nombre del archivo, ¿ya? Archivo, digamos, ¿ya? Listo.
Y aquí vamos a leer esos n registros, registro por registro. Entonces, como lo vamos a leer, o sea, en otras palabras, al usuario le vamos a decir, introducí estos registros. Entonces vamos a utilizar un escáner, ¿no? Scanner in new, scanner system.in, ¿no? In. Ya. Luego nos vamos a crear como unas referencias de nuestras variables iniciales, ¿sí? O sea, de las variables que tiene la persona. O sea, una referencia sería el nombre, otras el cargo, CA, digamos, y otras para la edad y para el carnet. Así es en este orden, ¿no? Carnet y edad. Ya. Ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar grabar este registro, ya, porque aquí estamos... siempre hay que intentar, porque puede que el archivo haya sido borrado, haya sido corrompido por un virus, etcétera. Así que hay que intentar grabar, y si no se ha podido grabar, que nos muestre un mensaje de error, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Vamos a poner la palabra try, de intentar, y aquí vamos a hacer lo que vamos a intentar hacer, que es grabar. Y si esto no funciona, vamos a mostrar un char. Es catch, ¿ya? Catch, así. Que es una función que recibe como parámetro un IOException. O sea, un error, ¿sí? Un error. Y aquí le podemos llamar como nosotros queramos. Error, digamos. ¿Ya? Y aquí vamos a mostrar nuestro mensaje de error. System.error, en el caso de los errores, print. Ya. Error en la apertura del archivo, digamos. Error en la apertura del archivo. Y podemos concatenar el tipo de error que nos ha botado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Aunque este error nos va a mostrar un mensaje en inglés, pero ya igual. error.toString. Y luego le damos un system.exit para que no se nos atore ahí. Y le pasamos un true o un 1. Listo. Ya, esto yo creo que es ya algo nuevo, ¿no? Que estamos viendo. El tree catch tal vez no es algo muy habitual que lo utilicemos, pero sí, ahí está. Para manejo de archivos sí tiene que estar. Muy bien. Ahora abramos nuestro archivo. Intentaremos abrir nuestro archivo, que es de hecho lo primero que hacemos, ¿no? Arch.open. No, estoy mal. Arch va a ser igual a new. ¿Sí? Random access file. Y aquí le pasamos el random access file cuando lo estamos pasando cuando estamos llamando a su función constructora. Recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo que yo quiero abrir, ¿ya? Y el segundo parámetro es para qué lo quiero abrir, si ya sea para lectura o para escritura. Bien, en nuestro caso le vamos a pasar el nombre del archivo, que ya lo tenemos como parámetro de la función, y entre comillas dobles vamos a poner para qué queremos abrir este archivo, ya sea para solamente leer, que es read, o para escribir, write. En nuestro caso, para los dos, vamos a leer y vamos a escribir. Entonces R y W le ponemos, ¿ya? Ahora, el siguiente paso es muy importante. Cada vez que abramos nuestro archivo, nos tenemos que posicionar en el último registro. Es decir, ya, digamos que este es nuestro archivo, y al momento de abrirlo, su cursor se posiciona en el primer registro, o sea, acá. Ya, ahí está. Y si yo le digo que grabe el registro que le estoy mandando, pues lo va a grabar acá. Y va a borrar el registro que ya está, que ya existe. O sea, lo va a sobreescribir, en otras palabras, ¿no? Y lo que estaba abajo de esto, pues va a seguir manteniéndose. Pero si quiero grabar otro registro, lo va a ir borrando todito. Si no quiero que lo borre los registros, o sea, que los sobreescriba, me tengo que posicionar al final. O sea, tengo que llevar mi cursor al final, ¿no? Ahí al final que esté. Y una vez que está en el final, recién escribimos. Uy, ¿y cómo lo llevamos al final? Para llevar el cursor al final vamos a poner arch.seek y acá le ponemos la longitud de nuestro archivo. ¿Ya? Si queremos que directamente vaya al final, entonces ponemos arch.length. Ya listo. Con esto se va al final. Digamos, lo podemos anotar. Cursor va al final del archivo. Listo. Muy bien. Después de esto, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a poner un for para poder recorrer esos n registros, ¿ya? Menor a n, digamos. Ahí ponemos un for. Y vamos a pedirle al usuario que introduzca datos de una persona. System.out podría ser. Un mensajito podemos mostrar. Que diga nombre. ¿Ya? Y luego nom va a ser igual a in.next, ¿no? Esto ya habíamos visto cómo leer un string. Así es como leemos un string. Vamos a copiar esto para hacerlo un poco más rápido. El siguiente dato que vamos a pedir va a ser el cargo. Cargo va a ir en la variable ca y inNext, sí, tal cual. Después el siguiente valor que vamos a leer va a ser carnet, ¿no? Número de carnet, que va a ir en la variable ci. Y esto es un next int, porque esto es un entero, ¿no? Copiamos esto, lo pegamos y aquí le vamos a decir que introduzca la edad de esta persona. Acá le pasamos la variable que se llama e y va a ser igual a in.nextInt. Bien, ya está. Ya hemos leído los valores de esta persona y sus valores están en diferentes variables. Ya. Podríamos hacerlo más cortito este paso. Ya, pero a ver, les explicaré esto, ¿ya? Luego lo vamos a hacer un poco más corto. Vamos a declarar una nueva instancia de la clase persona. O dicho de otra forma, como que para que se entienda mejor, vamos a declarar una variable de tipo persona, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Decimos persona, o sea, el tipo primero, y luego la variable, p, digamos. ¿Ya? Y va a ser igual a new persona, ¿ya? Lo correcto es decir, es una nueva instancia de la clase persona. Luego le vamos a decir p.nombre. Recordar que este nombre de acá es esta variable de acá arriba, ¿no? Nombre, cargo, CI y edad. Estamos haciendo referencia a esas variables. Entonces yo le puedo decir nombre va a ser igual a nom. Así. ¿Ya? Luego p.cargo va a ser igual a CA, ¿no? p.ci va a ser igual a CI. Y p.edad va a ser igual a E, ¿no? Los valores que acabamos de leer ahí arribita. Listo, después de esto ya podemos grabar el registro dentro de nuestro archivo. O sea, vamos a hacer esto de acá, vamos a llamar a grabar. A grabar. Y grabar va a agarrar estos nombres, este cargo, el CI y la edad, y los va a grabar en el archivo. ¿Por qué? Porque si notan aquí ya le estamos dando un valor a estas variables, así que ya podemos grabarlos, ¿no? Si no hacemos esta asignación, no podríamos hacer el paso de grabar, este pasito de grabar, ¿no? Ya, y le pasamos por parámetro el archivo, ¿no? Ya, entonces vamos a poner p.grabar y le pasamos el archivo, un random access file. ¿Dónde tenemos un random access file acá? A ver, buscaremos. Aquí está un random access file, el archivo. Eso le vamos a pasar, ¿ya? Arch, entonces, así se llama. Y eso le pasamos. Bien. Grabamos. ¿Cuántas veces grabamos? N veces, ¿no? Una vez que terminamos de grabar esos N registros, pues cerramos el archivo. Esto es algo que siempre deben hacer. Abren el archivo, graban o leen sus registros y una vez que terminen con lo que tenían que hacer, pues no se olviden siempre cerrar el archivo, ¿ya? Ahí está. Y ya tendríamos nuestra función de grabar. Podríamos probarlo hasta este punto a ver cómo está funcionando. Vamos a irnos a nuestra clase principal y acá en principal vamos a pues borrar los comentarios primero. No necesitamos una función constructora. Ahí está. Bien, acá vamos a importar java.util otra vez. Para introducir el valor de n necesitamos, ¿no? El util. Después import java.io para manejo de archivos. Y import javax.swing
punto asterisco, ¿ya? Podríamos haber puesto J option pane, pero vamos a poner asterisco. Es igual, ¿ya? Luego aquí ponemos nuestro scanner. In new scanner system.in y declaramos nuestra variable n, ¿ya? Y luego vamos a leer este valor de n. A ver, ¿cómo hacemos esto? Lo haremos más bonito, ya no lo vamos a hacer por la consola. Que aparezca como una pantalla emergente, un option pane, ¿ya? Y ahí le vamos a meter este valor de n, ¿ya? Sí, mejor. Uy, aunque en el otro caso estamos utilizando el a ver, igual, ya no importa. Vamos a hacer un ingreso de datos un poco diferente, ¿sí? En otras palabras. Ya vamos a decir que n va a ser igual a integer punto parseInt. Bien, ahora ¿qué es lo que se va a abrir? Se va a abrir un J option pane. Punto, ahí lo vamos a mostrar, show. No va a ser un confirm, va a ser un input, o sea que va a tener como una cajita en la que ustedes van a tener que introducir el valor de n. Esto es un confirm, es muy diferente. Un input nos muestra una cajita. Un input, ¿no? Y aquí ponemos nuestro mensaje. Ingrese el número de personas, digamos, ¿no? ¿No? Ahí está. Ya. Ahora tenemos que hacer referencia a la clase archivo. Archivo, digamos, AR va a ser igual a new archivo. No estamos haciendo referencia a la clase archivo para poder utilizarla. De archivo vamos a utilizar la función añadir, ¿no? Añadir. Y esta recibe como parámetros el primer valor que recibe es n, ¿no? Entonces le pasamos n y el segundo parámetro, si recuerdan, es el nombre del archivo. Estamos llamando aquí a add. Ahora le pasamos el nombre del archivo. Digamos que se llame nuestro archivo personas, ¿no? Es de personas. Personas.dat. Listo. Y ya está. No tenemos nada más hecho, así que eso es lo único que podemos probar. Lo ejecutamos y debe haber, creo que hay algunos errores. Cuando nosotros manejamos archivos, le vamos a dar aquí cancelar porque está botando errores. Ya, ahí teníamos un error con el escáner escrito mal. Ahora, cuando nosotros manejamos archivos, y ojo, acá estamos manejando archivos, ¿no? En la función principal, siempre tenemos que poner después de declarar la función, sea cual sea la función, un throws o exception, ¿ya? Por si pasase algún error. Acá vamos a escribir entonces throws o exception, ¿ya? Porque esta función está utilizando archivos, o sea, de forma general está utilizando una clase archivos que maneja archivos, así que tenemos que utilizar un throws o exception porque puede que pase algún error. De igual forma en archivo, aunque acá en archivo no la necesitamos porque si se fijan ya estamos utilizando un exception. En caso de que utilicen un try catch, aquí estamos utilizando un try catch, ¿no? Es lo mismo que ponerle acá lo que yo he puesto hace rato. Así que acá no es necesario, pero en la clase persona sí es necesario. En la clase persona, en grabar, yo voy a poner throws o exception, ¿ya? Y con eso ya debería estar. Ahora vámonos, lo guardaremos esto, vámonos a principal y ejecutamos. Ya, digamos vamos a introducir a una persona. Le damos en add y acá abajo en la consola nos está pidiendo los datos. Vamos a introducir, digamos, a Juan con un cargo de estudiante, digamos. Su número de carnet es 123123 y su edad es de 23 años, digamos. Proceso terminado. O sea, no hemos hecho nada más que grabar registros en el archivo. Ahorita vamos a mostrarlos. ¿Ya?
Ahí está, personas.dat, y como pueden ver no tiene un tamaño de 0 kilobytes, sino tiene un tamaño de 1 kilobyte, así que efectivamente sí se han agregado datos, ¿no? Podemos deducir que sí tiene datos, entonces el registro fue exitoso. Muy bien, volvamos entonces, y ya que hemos hecho la función de grabar, ahora hagamos la función de leer. Volvamos a personas entonces, y ahora vamos a hacer la función de leer. Hagámoslo un poco más rápido, vamos a poner una función que también va a ser pública, void leer. Esta función igual va a recibir un random access file, x igual digamos, y también le vamos a poner su throws y exception. Muy bien, para leer los registros de un archivo lo vamos a hacer en el mismo orden en el que los hemos agregado, ¿ya? Es decir, yo agarro un registro y digo, la primera parte de un registro, ¿qué es? Pues en mi caso es el nombre, ¿no? La segunda parte será el cargo, la tercera parte será el carnet y la cuarta parte será la edad. Así en ese mismo orden hay que leer. Si lo leemos en forma desordenada, pues nos va a leer cualquier cosa y solamente vamos a mostrar datos basura. Muy importante, el orden en el que ingresa es el orden en el que se muestra. ¿Ya? Bien. Entonces, para poder mostrar los strings, que es lo primero que vamos a mostrar, hay que hacerlo un poquito igual. Nos declaramos un byte, luego a ese byte le pasamos todo el string que estamos leyendo del archivo y luego de ese byte lo pasamos a un string. O sea, el mismo proceso que hemos hecho acá, pero al revés. ¿Ya? Al revés. Bien, entonces primero nos declararemos el byte, nuevamente que se llame num, va a ser igual a new byte, de tamaño 20 también. Ahí está. Este espacio no es necesario. Luego le vamos a decir x punto, porque de x vamos a leer, ¿no? Read. ¿Dónde estás? Readfully, ¿ya? Notan que recibe como parámetro un byte. Entonces le pasamos ahí, readfully, y le vamos a decir en qué byte voy a leer esto. Voy a leer en el byte num. Muy bien, ya está. Luego nombre, que nombre es el atributo de la clase, ¿no? Nombre va a ser igual a new string, o sea, vamos a reconstruir un string. Y aquí la vamos a pasar como parámetro ese byte, num. Vamos a reconstruir un string a partir de un byte. Y eso se lo vamos a asignar a nombre. Muy bien. E igual otra vez esos 3 pasitos. Un poquito morosos, ¿no? Esa parte, pero solo se hace una vez. Solo se hace una vez. Vamos a hacer lo mismo con cargo. ¿Ya? Lo vamos a llamar a su byte, CA. Y aquí ponemos cargo, va a ser igual a new string a partir de CA. Listo. Ahora para leer ints es facilito, más bien. CI va a ser igual a x.readInt. Leer y escribir strings es bastante simple. Leer y escribir ints es bastante simple, pero con los strings nos complicamos un poco y presenta algunos problemas. Vamos a hablar de esos más luego. Ahí está. Listo. Ya está. Con eso ya hemos leído un registro. Y eso lo vamos a hacer, esa función la vamos a utilizar en la clase archivo. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra función, una función dentro de la clase archivo para poder hacer como un reporte para poder mostrar el contenido que tiene este archivo. ¿Ya? Vamos entonces a hacer una función public void, también no me va a devolver nada, se puede llamar reporte. Esta va a recibir como parámetro el nombre del archivo únicamente, creo. Claro, si no necesitamos saber nada más, ¿no? Nom archivo, digamos. Podríamos ponerle un tree catch aquí adentro o el throws y exception acá. Vamos a manejar otra vez el tree catch, ¿ya? Y vamos a decirle arch. Primero vamos a intentar abrir el archivo para lectura en este caso, ¿no? New random access file. Y acá le pasamos por parámetro nom archivo y
Lo vamos a abrir en este caso solamente para lectura. Y luego vamos a declararnos una personita. Es decir, persona va a ser igual a new persona y ya, ¿no? Creo que un string más vamos a necesitar para mostrar nuestro mensaje, que inicialmente va a estar este string vacío. Ahora vamos a recorrer nuestro archivo, ¿ya? Acá hasta este punto hemos abierto el archivo y ustedes saben, bueno, ya lo habíamos explicado, que cada vez que abrimos un archivo el cursor se posiciona al principio. Así que pues para este caso sí nos conviene, porque desde el principio vamos a ir leyendo cada uno de esos registros, ¿ya? Hasta que pues lleguemos al último registro de nuestro archivo. En este caso, para preguntar eso, vamos a decir arch.getFilePointer, sí, como un puntero en la posición, en el registro actual en el que estoy, ¿ya? Sea menor a arch. En este caso es length, para poder tener el tamaño del archivo, y con esto ya tenemos. Mientras no llegue al final del archivo, en otras palabras, esto memorícense, ¿sí? Todo ese chenco de aquí es para preguntar. Si no llega al final del archivo, entonces leemos registros. ¿Cómo leemos registros? Pues ponemos p.leer y le pasamos por parámetro un random access file, en este caso el arch, ¿no? El arch. Bien, muy importante saber qué es lo que pasa cuando hacemos este pequeño pasito. Cuando yo pongo p.leer, significa que en p.nombre, en p.cargo, en p.ci, en p.edad, ya existen datos. ¿Qué datos? Datos del archivo, ¿no? Del registro del archivo que acabo de leer. Así que ya los puedo mostrar. Bien, en este caso estamos utilizando el JOptionPane para mostrar los datos porque ahorita vamos a hablar de eso, pero los strings, cuando los rescato desde el archivo, se como que deforman un poco, ¿sí? Y no se pueden mostrar por consola tan fácil, a menos que los transformemos, pero de eso vamos a hablar luego, ¿ya? Primero veamos esto. Por eso estamos utilizando una variable ms para reconstruir nuestro mensaje que vamos a mostrar. Ya, acá vamos a poner ms más, vamos a ir concatenando. ms va a ser igual a ms, o sea, de message, ¿no? p.nombre más, hay un espacio, y luego p.cargo más espacio, p.ci es primero, ci más espacio p.edad. Y luego de que se termine de mostrar este registro, quiero que se muestre un salto de línea para que el siguiente registro no aparezca al lado de esto. Para eso yo pongo un /n, ¿no? Y con eso ya. Sí, y eso sería todo. Leemos el registro y lo concatenamos a nuestro mensaje. Luego de eso vamos a mostrar todo este mensaje en un JOptionPane. Y vamos a poner ar. No, pues en el JOptionPane estamos haciendo JOptionPane.showMessage. A ver, aquí buscamos, si quieren podemos buscar, o escribimos showMessageDialog. Ahí está. ¿En qué componente? Ninguno. Entonces le pasamos nulo acá. Y como segundo parámetro el mensaje que queremos mostrar. En este caso está en ms, ¿no? En esa variable ms. Y listo. Con esto ya se agrega. Y como siempre, una vez que terminamos de manejar el archivo, lo cerramos. arch.close. Muy bien. Ajá, a ver, algo que nos hemos olvidado. Ah, el catch de este tree, ¿no? Ahí está el tree y luego ponemos el catch. ¿Qué recibo como parámetro? Un new exception. Ahí le pasamos su errorcito. Y nos copiaremos de aquí arriba porque ya lo hemos hecho. Bajamos ahí al catch y copiamos eso. Lo mismito. Guardamos, vámonos al principal y una vez que hemos añadido registros a nuestro archivo vamos a mostrarlos.
y ponemos ar.reporte. Le pasamos el nombre de nuestro archivo que se llama personas.dat. Si le pasamos otro nombre, pues no nos va a mostrar nada, ¿no? Ya, ahí le damos F5 y... A ver. Digamos que no vamos a añadir a ninguna persona. Aceptar. Y ahí está. El registro, notan el registro que he agregado hace rato. Ahí está. Juan es estudiante, ese es su carnet y esa es su edad, ¿no? Todo está concatenado. Si yo agrego un nuevo registro, pues también debería funcionar. Entonces vamos... Un registro vamos a agregar. El nombre a María, digamos, vamos a agregar. Con el cargo de docente. Este es su carnet. Y su edad de 27 años, digamos. Y ahí está, ¿no? Ahí está Juan, que es el registro anterior. Y como pueden ver, no se ha sobrescrito, ¿no? Porque nosotros nos hemos posicionado al final de nuestro archivo y en ese punto recién le hemos agregado a nuestro registro actual. O sea, María, que es docente, ese es su carnet y esa es su edad, ¿no? Ahí está, y ahí podemos ver manejo de archivos. Si nosotros quisiéramos mostrar el contenido de este archivo de forma habitual, o sea, con un system.out.print, no va a funcionar. No va a funcionar por una razón, y esa es los strings que estamos rescatando. Creo que es importante un poco describir eso. Ya. Al momento de nosotros grabar este string, en el caso del nombre, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en la función grabar está pasando ese problemita, el cual nos va a botar error si nosotros utilizamos el system.out.print. ¿Ya? Quiero que se entienda esa parte. Si recuerdan, nosotros habíamos dicho que vamos a declarar un bit, lo vamos a transformar este string a ese byte, perdón, y recién vamos a escribirlo en nuestro string, en nuestro archivo. ¿Qué es lo que está pasando en ese punto? Digamos que mi string otra vez Juan, digamos, ¿ya? Luego este Juan yo lo estoy transformando a byte. ¿Qué es lo que pasa cuando lo transformo a byte? Digamos que este es mi byte. Y es un byte de, notan, un tamaño estático, ¿no? Y es un tamaño de 20 en este caso. Entonces tenemos, digamos, ahí 20 espacios, ¿ya? Esos son 20 espacios. Digamos que esos son 20 espacios. Y en esos 20 espacios, en los primeros espacios, se guarda a Juan, ¿sí? Ahí está Juan. Y si notan, después de eso tenemos, pues nada, ¿no? O sea, en esos espacios vacíos, no están vacíos, hay información basura. Hay información basura. ¿Ya? Así que en el archivo se va a guardar Juan y después de Juan se va a guardar así toda esa información basura. Y cuando leamos Juan y agarremos qué es lo que va a pasar en este paso de acá, ¿no? En el caso de leer, nos declaramos un byte, leemos Juan, ¿no? O sea, el nombre, en nuestro byte. Y va a crear otro byte, así igual, de tamaño 20, con Juan y todos esos espacios basuras. ¿Ya? Luego eso lo va a convertir en un string. ¿Qué pasa cuando lo convierte en un string? Estamos diciendo que el nombre va a ser igual a todo esto, pero transformado a string. Es decir, se va a volver Juan, pero como es string, con los espacios basuras más los va a convertir. O sea, todos esos espacios basura. Ahí. Así lo va a convertir. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el cargo. Ahora, algo que no nos deja el system.out.print es poder mostrar este string que está un poco medio que defectuoso, ¿no? Si notan, está por ahí el Juan, pero después está pura información basura. Y si nosotros tenemos este tipo de strings, no los podemos mostrar en el system.out.print, ¿ya? Nos va a botar error. Pueden verificarlo si quieren, si hasta este punto ya lo tienen hecho. ¿Y yo cómo lo soluciono? O sea, ¿cómo soluciono eso? Pues tendría que agarrar este string y reconstruirlo. ¿Ya? ¿Cómo lo reconstruiría? A ver, intentaremos hacer eso. Esto de hecho esta función que vamos a hacer ahorita les va a servir para muchas otras cosas más adelante, porque por lo general siempre piden reportes relacionados con campos string. Qué sé yo, digamos, ordene un archivo en forma ascendente en función al campo nombre, digamos. Y el campo nombre es un string, pero si es un dato basura, entonces ni siquiera yo voy a poder utilizar los ifs, ¿ya? O sea, yo no voy a poder hacer esto, a lo que me refiero. Digamos, en un caso específico, ya para nuestro caso, quiero dos archivos.
un archivo con todos los docentes y otro archivo con todos los estudiantes, digamos, ¿no? Y eso lo harían en función al campo cargo, ¿no? En función al campo cargo. Si el cargo es igual a estudiante, entonces se va a este lado. Y si es docente, entonces va al otro lado. No sé, algo así tal vez haría, ¿no? Si p.cargo es igual a docente, a algunos se les ocurriría hacer algo así. Pero de hecho esto también está mal. Para poder comparar strings en Java, lo hacemos de la siguiente manera. Utilizamos el compareTo. No, pero esto se lo hace a partir de un string. Así que vamos a poner p.cargo.compareTo y le pasamos el string. En este caso, docente, digamos. Si esto nos devuelve 0, significa que sí son idénticos. Si es diferente de 0, entonces no son idénticos, ¿ya? Pero jamás van a ser idénticos por dos razones. Bueno, mejor dicho, por una razón, ¿no? Que, a ver, digamos el cargo, una vez que lo hemos leído desde nuestro archivo, nos ha devuelto algo parecido a esto, docente. Muy bien, esta persona es docente, pero tiene después de docente información basura. Por tanto, docente es diferente de docente. ¿Se entiende la analogía? Docente es diferente de docente. ¿Por qué? Porque este docente tiene información basura ahí. Por tanto, no es igual a un docente que no tiene información basura ahí. Por tanto, aunque sea igual a docente, aunque esa persona sea docente, nos va a votar que es diferente. ¿Notan el error? Ahí nos va a botar hartos errores. Y eso más adelante nos va a traer muchos problemas. Entonces necesitamos esta función que vamos a hacer ahorita. De hecho, a ver, no sé cómo lo vamos a hacer, pero... A ver, veamos. Se supone que esta función nos va a devolver un string. El string es reconstruido, ¿ya? Que se va a llamar, a ver... new string, digamos. Así que se llama. Va a recibir como parámetro este string que está... mal hecho, str, digamos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este string? A ver, lo vamos a recorrer posición por posición, y si alguno de sus caracteres es información basura, pues ahí nos detenemos, ¿ya? Entonces vamos a tener un string nuevo, digamos, que inicialmente va a estar vacío, ¿ya? Lo que vamos a hacer va a ser esto. Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Vamos a ir recorriendo posición por posición, reconstruyendo nuestro string, hasta que encontremos información basura, ¿no? Información basura, entonces ahí nos detenemos. Le podemos poner un break o lo que sea. Ya, le damos entonces acá for. Lo siento. For, las abreviaciones es bueno utilizar a veces. Ya, vamos a ir desde la posición 0 hasta... str.length hasta su tamaño final. Puede que no tenga información basura y haya ocupado esos 20 espacios, ¿no? Con buena información, así que hay que ir hasta el final. Y aquí vamos a preguntar, aquí nos vamos a declarar un char sea, y aquí vamos a decir que sea va a ser igual a str.charat en la posición I, ¿no? Ahí tenemos un carácter. Necesitamos conocer un poco sobre el código ASCII para estos casos, ¿ya? Creo que vale la pena tomarse el tiempo para esta parte. Después vamos a ser un poco más específicos con otras cosas, ¿ya? Creo que no vamos a alcanzar a ver particiones, pero esta función vale la pena. Vamos a ver nuestra tabla de ASCII, una tabla de código ASCII. ¿Esto para qué? Cada carácter, ya sea una letra mayúscula o una letra minúscula, tiene una representación numérica, ¿ya? O sea, puede valer un número. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla de código ASCII y explicaremos qué es lo que queremos hacer. Queremos verificar si este carácter que acabo de obtener es una letra o no es una letra, porque al final solamente son letras, ¿no? Solamente son letras. Entonces, ¿cómo yo sé que son letras? Si se fijan, acá está el abecedario en minúscula desde la A hasta la Z. Y es
Es como decir del 97 al 122. Si está en ese rango, este número, entonces es una letra. Pero puede que esa letra también sea mayúscula, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, está A mayúscula que va desde el 65 hasta el 90. En otras palabras, hay que preguntar si este carácter está en este rango de números. ¿Ya? O sea, vamos a decirle, sí, CA, este carácter, es mayor o directamente sí. Esto también podría funcionar. Es su representación, así que debería funcionar. Si CA es mayor a A, sí, también es válido. Es mayor a A y CA es menor. Oh, perdón, mayor o igual es aquí, ¿no? Puede que sea A también. Y sea menor o igual a, pues, Z, ¿no? Z mayúscula. Z mayúscula. Y ya. Trabajamos primero con las mayúsculas. En caso de que sea una mayúscula, entonces nosotros lo vamos a pasar a nuestro nuevo string. Nuevo va a ser más igual y le pasamos CA. Y hacemos lo mismo para el caso de las minúsculas. Estoy haciendo un poquito de miedo esta parte, se los admito, porque no sé si va a funcionar. Ya, ahí está. Nuevo va a ser igual a CA en caso de que sea mayor a A y menor a Z. Muy bien, ¿no? No hubiera funcionado si yo hubiera puesto A mayúscula y aquí Z minúscula, ¿no? Porque estaría considerando perdón, ¿dónde está? Estaría considerando los símbolos que están después de la Z mayúscula, todos estos de acá y hasta el puntito, ¿no? Así que lo hacemos por partes. Primero si es mayúscula y luego si es minúscula. ¿Ya? Luego lo concatenamos y al final, saliendo de nuestro for, retornamos el nuevo, ¿no? Nuestro nuevo string. Y ya está. Entonces, luego de leer el registro desde nuestro archivo, nuestro nombre y nuestro cargo van a estar con datos basura. Entonces hay que reconstruirlos. Vamos a decir p.nombre va a ser igual a... ¿cómo se llama esta nuestra función? New string, creo, ¿no? New string. Y como parámetro le pasamos este mismo, pNombre. Y ya está. Y lo mismo hacemos con el cargo. Cargo y aquí cargo. Ya está. Con esto ya no nos debería botar un error al querer mostrarlo por un system.out.print. Y si no nos bota error ahí, entonces podemos hacer lo que sea ya con estos strings. Ahora sí, vamos a poner, no, lo siento, system.out.print, println. Y acá vamos a poner p. De hecho vamos a poner lo mismo que está acá. Hasta acá. Así. Mostramos estos datos y ya, con eso ya. A ver, verificaremos si esto está funcionando. Vamos a principal, le damos F5 y le decimos que no vamos a introducir ningún registro, le damos en aceptar y ahí está funcionando perfectamente. No saben la alegría que da ver esto. Porque si yo no haría la transformación de estos strings, nos botaría un error fatal. O sea, aquí estamos haciendo la transformación de los strings, ¿no? En estos dos pasos. Aquí estamos transformando el nombre y el cargo. Y si nosotros no transformáramos esto, fíjense qué es lo que pasa con nuestro mensaje de salida. Noten que ahorita está mostrando bien, ¿no? Si nosotros aquí le damos F5, le damos que 0, aceptar, y solo nos ha mostrado Juan. Porque si recuerdan, como habíamos dicho, después de la palabra Juan, lo que le sigue es datos basura. Por ende, se cuelga. Aquí al querer mostrar, al querer hacer su system.out.print, se cuelga. Y ya no puede mostrar más allá de eso porque lo que le sigue son datos basura. Así que se cuelga y no me muestra nada. Por tanto, yo no puedo utilizarlo esto en un if ni nada. Pero una vez que ya hago la transformación de estos strings, pues ya si se dieron cuenta no tenemos ninguna complicación con eso.
Ahí está, ¿no? Ya está funcionando. Algo que sí les recomendaría es quizás algo que no muchas veces tal vez se ve, es esta funcioncita que no es muy complicada. Se la pueda memorizar, ¿no? Para poder transformar, o sea, reconstruir nuestros strings. Y ahí está, ¿no? Y nos devuelve un string que pues ya es más manejable. Bien. Ahí tenemos entonces manejo de archivos ya funcionando correctamente. No sé si tienen una duda hasta acá, chicos. Alguna parte que no se entendió. Es como más que todo fundamentos de archivos, ¿no? De manejo de archivos, de acceso aleatorio, pero así bien básico. ¿Ya? Si alguna parte de acá no se entiende, ahorita díganla porque más adelante vamos a ver particiones, mezclas y ya nos vamos a empezar a complicar un poquito más. ¿Todo claro hasta esta parte, chicos? Muy bien. Vámonos acá entonces, aquí abajo, hasta aquí abajo. Ya. Vamos a ver, vamos a empezar a ver más bien partición de archivos. Partición de archivos. Existen diferentes tipos de partición, métodos de partición de archivos. Uno de ellos es la partición por contenido, ¿ya? Que está en función al contenido que tengan cada uno de estos registros y depende del valor que tenga, va a ir a un archivo o va a ir a otro archivo, ¿ya? Luego tenemos la partición por tramos definidos y luego la partición por tramos ordenados. Bien. La partición por contenido, como les había dicho, está en función al contenido que tengan nuestros registros de nuestro archivo. Digamos, en este caso específico, digamos que queremos llevar a un archivo. Ya, la partición siempre se lo hace en más de un archivo, obviamente, porque lo estamos particionando, ¿no? Puede ser dos o más archivos. Y en este caso, digamos, dos archivos, un archivo A1 y un archivo A2. Digamos que al archivo A1 quiero que vayan todas las personas menores de edad, ¿ya? Esa sería por contenido. Y en el otro, por ende, irían las personas mayores de edad. Y digamos, hasta podemos tener un tercer archivo que diga las personas de la tercera edad, así, ¿no? Pero digamos solo para dos archivos. Así. Partición por contenido. ¿Ya? A ver, hagamos esa función de partición por contenido. Vamos a dar public. Esta no nos devuelve nada porque solamente particiona los archivos. Partición contenido. Partición contenido va a recibir como parámetro el nombre del archivo. Y acá le vamos a pasar un throws y exception para hacerlo un poco más rápido. Throws y exception. Ya. Ahí está. Bien, vamos a declararnos dos nuevos random access file porque vamos a manejar más de un archivo en este caso. Hace rato solo manejábamos un archivo, ¿no? Ahora vamos a manejar otros dos. A1, digamos, archivo 1 y el archivo 2. Justo como hemos puesto en nuestro ejemplo. Luego, primero vamos a abrir nuestro archivo principal, el que vamos a particionar. Entonces damos arch, va a ser igual a new random access file. Le pasamos el nombre del archivo, que en este caso es nom archivo, ¿no? Y le vamos a decir que lo vamos a abrir solamente para lectura. No vamos a modificar este archivo, solo lo vamos a abrir para lectura. Y luego, a ver, vamos a copiarnos esto para hacerlo más rápido. Lo vamos a hacer dos veces. La primera vez para el archivo 1 y la segunda vez para el archivo 2. Ambos archivos se van a abrir para lectura y para escritura. ¿Ya? Porque aquí va a entrar nuevo contenido. Ay, lo siento. Ya. Y luego declaramos una persona y ya saben, ¿no? Un poco esto parecido al reporte va a ser. Persona A. Persona va a ser igual a new persona. Y luego recorremos nuestro archivo. De hecho lo vamos a copiar de aquí.
para hacerlo un poco más rápido. Sí, lo vamos a hacer todo esto de acá. En función a su contenido va a ser esta partición. Listo. Bien, lo reiteraremos, ¿sí? Abrimos el archivo principal y luego preguntamos si el puntero actual es menor al tamaño, entonces seguimos leyendo el registro, ¿no? Leemos un registro. ¿Qué vamos a hacer con este registro? Pues vamos a preguntar, vamos a hacerlo de mayores de edad, ¿sí? Ya. Vamos a decir entonces, sí. Si persona punto, o sea, la persona que acabamos de leer, punto edad, es menor a 18, porque a partir de 18 ya es mayor de edad, ¿no? Si es menor a 18, entonces se va a ir a un archivo. Entonces le vamos a decir p.grabar. Pero ¿en qué archivo voy a grabar? Aquí, esto es muy importante. Hace rato en todo le poníamos arch, ¿no? Ahora, este registro, ¿en dónde lo vamos a grabar? ¿En qué archivo? En el archivo A1, ¿no? Ahí van los menores de edad. Y en el caso que no sea menor de edad, se lo va a grabar en el archivo 2, ¿no? En el archivo 2. Y ya, listo. Con eso tendríamos nuestra partición por contenido. Luego de esto, lo que hacemos es, pues, cerrar estos archivos. Arch.close. Lo mismo hacemos con el A1 y con el A2. A1 y A2. Listo. Sí, yo creo que sí, esto se entendió, bastante simple. Únicamente lo hacemos de acuerdo a cierta condición, ¿no? Por contenido es de acuerdo a su edad, digamos, o de acuerdo a su nombre. Podría haber sido también. Pero a ver, ahí. Eso digamos. Incluso lo podemos probar. Mostramos esto. Luego aplicamos la partición. Partición contenido. Vamos a particionar personas.dat. Lo particionamos. En nuestra raíz debería aparecer dos archivos nuevos. Pues aquí, aparte de personas, tendría que aparecer otros dos archivos que no hemos dicho que se van a llamar. No les hemos puesto nombre ahorita que me acuerdo. Supuestamente se van a llamar igual al original, ¿no? Esto está mal. Aquí digamos que este se va a llamar menores y este se va a llamar mayores. Ahora sí está bien. Ya nos iba a botar ahí o cualquier otra cosa. Muy bien. Agregaremos un menor de edad, ¿ya? Un menor de edad que se llame Pedrito. Pedrito es estudiante. Este es su carnet y tiene 17 años. Ya es menor de edad. Ahí está el reporte y ya no los ha particionado. Ya está particionado, pero no estamos mostrando, ¿no?, estos dos archivos que hemos particionado. Pero si revisamos acá, ya tenemos mayores y ya tenemos menores. Y ambos tienen registros, ¿notan su tamaño? Es de 1 KB. A ver, mostraremos entonces ahora estos dos registros. Perdón, estos dos archivos. System.out.print ln menores les vamos a decir acá. Y luego vamos a decir arch.reporte, ¿no? ¿Y de qué archivo quiero el reporte? Quiero el reporte de menores, ¿no? Así es como se llama el archivo. Menores.dat. Lo mismo vamos a hacer para los mayores. Mayores. Y vamos a abrir el archivo mayores. Así es como se llama, ¿no? Mayores y menores. .dat. Listo. Ejecutamos esto y a ver, veremos qué nos muestra. No vamos a ingresar a nadie más, le damos en aceptar. Y error en la apertura del archivo, nos ha botado. El sistema no puede encontrar el archivo especificado. En menores, aquí ha botado error. Menores. .dat. Ah, claro. Ya, vamos a volver a borrar esto porque pues, nos ha botado error. Y el error es por el nombre del archivo, ¿notan?
Se llama menores pero sin ninguna extensión. Ah, ahí nos hemos rayado. Bueno, me he rayado. Entonces ponemos menores.dat y mayores.dat. Ahora sí, ya está bastante bien. No debería botar error. Volvemos acá, ejecutamos. Otra vez le damos que 0, aceptar y ahí está. Menores. Menores de edad son Pedrito, es estudiante y su edad es de 17 años, ¿no? Los mayores son Juan y María con 23 y 27 años. Y ahí tenemos nuestra primera partición por contenido. Muy bien. La siguiente partición que tenemos es por tramos definidos. ¿Cómo es una partición por tramos definidos? A ver si alguien sabe. Más 5 puntitos. A ver, partición por por tramos definidos, sí. Por 5 puntitos. Si nos da una breve descripción. Ni modo, ¿qué vamos a hacer, chicos? Sigamos. O acá nomás ya quedamos y es las 2 de la tarde. Sí, podríamos terminar de ver estos dos y luego vamos a ir viendo mezcla también de archivos. Un poquito nos hemos llevado el tiempo ahí, ¿no? Ya, pero daremos esta respuesta porque también ya hemos entrado a tramos definidos. Hace referencia a particionar un archivo en base a un tramo, ¿ya? En base a tramos definidos, como su nombre lo dice, pero este tramo es un tramo dado por el usuario, ¿ya? Digamos, yo podría decir que particiones este archivo en base a tramo de cada 3, es decir, cada 3 registros se va a ir a un archivo y los otros 3 se van a ir a otro archivo y así sucesivamente, ¿sí? Cada 3 tramos, eso es por tramos definidos. A ver, un ejemplo, digamos que este es nuestro archivo, que tiene todos estos datos. ¿Ya? Entonces, y digamos que el tramo es 3, ¿ya? Entonces tenemos nuestro archivo A1 y nuestro archivo A2. Ya. Entonces al archivo A1 iría los primeros 3 valores, que sería 1, 2 y 3. Luego el 4, 5 y 5 se van a ir al archivo A2, ¿no? Luego del 4, 5, 5 tenemos otros 3, agarramos. 7, 6 y 8 van a irse al A1. Y finalmente el 6 y el 7 se van a ir al A2, ¿no? Eso es partición por tramos definidos. Obviamente aquí van a intervenir algunas otras variables para que nos ayude a hacer la partición. Pero esa es la idea general, ¿no? Agarramos un tramo, lo pasamos a un archivo. Y de forma intercalada, el siguiente tramo va a ir al otro archivo. Luego el siguiente tramo va a ir al anterior archivo y así sucesivamente. Y finalmente tenemos ahí nuestros archivos. Bien, eso por lo menos como explicación que quede. Y ahí lo dejaremos, ¿sí, chicos? Vamos a entonces continuar con tramos definidos la próxima clase y tramos ordenados. Y vamos a seguir viendo las demás operaciones que tenemos con archivos. Bien, chicos, acá entonces quedaría nuestra clase de hoy.